James Webb acaba de revelar el tamaño real del universo. Por décadas, nos vendieron la idea de que ya teníamos bien medidos los límites de todo lo que existe y que entendíamos perfectamente dónde terminaba el mapa. Nos sentíamos cómodos pensando que allá afuera, en lo más profundo del vacío, solo había oscuridad y un silencio absoluto, esperando a ser llenado por el tiempo. Pero la neta, estábamos bien equivocados. Esa imagen de un cosmos vacío y negro antes del Big Bang resultó ser puro cuento. El telescopio James Webb no nada más se asomó a la oscuridad. Lo que hizo fue prender un reflector gigante en medio de la nada, y lo que encontró nos dejó helados a todos. Donde se suponía que no debía haber nada más que gas frío y soledad, aparecieron monstruos, galaxias enormes, brillantes y pesadas que, según nuestras leyes de la física, simplemente no tienen permiso de estar ahí. Es como si hubieras abierto una puerta que jurabas que daba a un cuarto vacío, y de repente te encontraras con una metrópolis entera a todo lo que da. El web nos está gritando que el mapa que teníamos del universo no es que esté incompleto, es que nos falta conocer casi todo el terreno. Lo que antes llamábamos el borde del universo, ahora parece ser apenas el comienzo de algo mucho más grande, más viejo y mucho más misterioso de lo que cualquier científico se atrevió a soñar hace apenas un par de años. Estamos ante una realidad que nos obliga a cuestionar todo lo que dábamos por hecho. Para entender por qué esto es un relajo total en el mundo de la ciencia, hay que hablar seriamente del James Webb. Es el sucesor del Hubble, sí, pero compararlos es como comparar una lupa vieja con el equipo de detección más sofisticado del planeta. Durante años, nos basamos en el llamado modelo estándar de la cosmología. Según este librito, el universo tiene unos 13.800 millones de años y creció de una forma muy específica, paso a pasito. La idea era que, después del Big Bang, las cosas se tomaron su tiempo para armarse. Primero un poco de gas, luego estrellas chiquitas y, mucho después, galaxias maduras como la nuestra. Era una receta lenta y bien estructurada que todos aceptamos. Pero aquí es donde entra la bomba que está volviendo locos a los astrónomos. El Webb ha detectado galaxias que son tan masivas y están tan bien formadas que desafían por completo la física que conocemos. Estamos hablando de estructuras que, por su tamaño y complejidad, deberían haber tardado miles de millones de años en formarse. Pero ahí están, existiendo apenas unos cuantos cientos de millones de años después del inicio de todo. Es como si entraras a un salón de guardería y te encontraras a un adulto de 40 años sentado en una silla miniatura. Simplemente no cuadra. Esto sugiere una tesis que da escalofríos. O el universo es muchísimo más viejo de lo que dicen los libros, o de plano creció de una forma tan violenta y distinta que tenemos que reescribir la historia desde cero. No es solo que el cosmos sea más grande, es que es mucho más profundo de lo que nuestra tecnología nos permitía ver, y el James Webb acaba de quitarle el velo a una realidad que apenas estamos empezando a digerir. Para entender de verdad cómo es que estamos redibujando el mapa de todo lo que existe, primero tenemos que hablar de la joya de la corona, de ese ojo dorado que mandamos al espacio y que, la neta, es una de las hazañas más pesadas de la ingeniería humana. El telescopio James Webb no es nada más un aparato caro flotando allá afuera. Es, literalmente, una máquina del tiempo que nos costó décadas de chamba y un montón de neuronas quemadas. Si te fijas en las fotos, lo primero que te salta a la vista son esos 18 hexágonos brillantes que forman su espejo principal. No es que los científicos quisieran que se viera elegante o presumido. Ese color dorado es puro oro de verdad, pero no por lujo, sino porque el oro es el mejor material para reflejar la luz infrarroja. Y ahí es donde está el meollo del asunto, porque para ver el tamaño real del universo, no nos sirve de nada la luz que ven nuestros ojos. Haz de cuenta que durante toda la historia de la astronomía,
Estuvimos tratando de ver el bosque a través de una barda de madera. El Hubble, que fue nuestro campeón por mucho tiempo, veía principalmente la luz visible, esa que tú y yo conocemos. Pero el problema es que el universo está lleno de polvo, de nubes gigantescas de gas que bloquean esa luz. Es como si quisieras ver qué hay detrás de una cortina de humo usando una linterna normal, pues no vas a ver ni un pepino. El Webb, en cambio, es como si tuviera visión térmica de película de espías. Al usar el espectro infrarrojo, puede atravesar esas nubes de polvo como si fueran fantasmas. Lo que antes para nosotros era una mancha negra y vacía en el cielo, para el Webb es un desfile de estrellas y estructuras que siempre estuvieron ahí, pero que no teníamos la tecnología para detectar. Pero aquí viene lo verdaderamente loco, y lo que nos vuela la cabeza a todos los que nos gusta este rollo. ¿Por qué necesitamos ver en infrarrojo para saber qué tan grande es el universo? Bueno, pues resulta que el espacio no es algo estático, se está estirando. Imagínate que tienes una liga y dibujas 2 puntos en ella. Si estiras la liga, los puntos se alejan. Eso mismo le pasa a la luz. Cuando una galaxia está muy, pero muy lejos, la luz que emite tiene que viajar por millones de años para llegar hasta nosotros. Mientras esa luz viaja, el universo se sigue expandiendo, lo que hace que las ondas de luz se estiren. A este fenómeno, los científicos le dicen corrimiento al rojo o redshift. La luz que originalmente era blanca o azul, después de viajar tanto tiempo y estirarse tanto, se convierte en luz infrarroja. Por eso, si quieres ver lo más viejo, lo más lejano y lo que realmente define el tamaño de nuestra burbuja cósmica, tienes que ser capaz de ver ese tipo de luz. Si solo te quedas con lo que ve el ojo humano, te estás perdiendo de casi toda la película. Para lograr esta proeza, el Webb no podía estar aquí cerquita, como el Hubble que le daba vueltas a la Tierra. No, señor. A este compadre lo mandaron a un lugar llamado el punto L2 de Lagrange, que está a 1,5 millones de kilómetros de distancia. Es un punto de equilibrio gravitacional donde el telescopio puede quedarse estacionado y estar siempre de espaldas al Sol, a la Tierra y a la Luna. ¿Y por qué tanto drama con alejarse? Porque el infrarrojo es básicamente calor. Si el Webb estuviera cerca de la Tierra, el calor de nuestro planeta lo dejaría ciego. Sería como tratar de ver las estrellas mientras alguien te apunta con un reflector a la cara. Por eso tiene ese parasol gigante, que parece una cancha de tenis hecha de capas de un material súper delgado llamado Kapton. Ese escudo protege los instrumentos del calor brutal del Sol, permitiendo que el telescopio trabaje a temperaturas de casi 230 grados bajo cero. Solo en ese frío extremo, el ojo dorado puede detectar el calorcito débil de una galaxia que nació hace 13,000 millones de años. La precisión de este bicho es algo que no se puede creer. Los espejos son tan perfectos que si los hiciéramos del tamaño de todo el continente americano, las imperfecciones o chipotes en la superficie no serían más altos que unos cuantos centímetros. Esa perfección es lo que nos permite captar fotones, partículas de luz, que han estado viajando por el vacío desde que el universo era apenas un bebé. Cuando el Webb apunta hacia una zona oscura del cielo, no está tomando una foto instantánea, está recolectando ecos del pasado. Es como si estuviéramos desenterrando fósiles, pero en lugar de huesos, encontramos luz. Y lo que esa luz nos está diciendo es que el universo no solo es más grande de lo que pensábamos, sino que se formó de una manera mucho más acelerada y violenta. Mucha gente se pregunta por qué gastar tanto dinero y tiempo en un espejo gigante en el espacio. La respuesta es sencilla, porque somos curiosos por naturaleza y porque nos dimos cuenta de que nuestras herramientas anteriores ya no daban para más. El Hubble nos dio imágenes hermosas, sí, pero nos dejó con más preguntas que respuestas. Veíamos el límite de lo que podíamos observar y pensábamos, bueno, hasta aquí llegamos, más allá no hay nada, o es demasiado borroso.
El web llegó para decirnos: espérense tantito, que apenas se está poniendo bueno. Con su capacidad para ver a través del polvo y captar ese estiramiento de la luz, nos está revelando que esas zonas que creíamos vacías están atascadas de galaxias. Es un cambio de paradigma total. Antes, la cosmología era un poco de teoría y un mucho de imaginación. Ahora, con los datos reales que está mandando este aparato, los científicos están teniendo que sentarse a revisar sus apuntes. No es solo ver más lejos, es ver mejor. Es como si hubieras vivido toda tu vida en una casa con las ventanas empañadas y de repente alguien llegara y las limpiara de un solo golpe. De repente ves que afuera no solo hay un jardín, hay un bosque entero, montañas y ciudades que no sabías que existían. El web es ese trapo que limpió la ventana del cosmos. Y ojo, que no fue fácil ponerlo allá arriba. El telescopio tuvo que lanzarse doblado como un origami dentro de un cohete, porque abierto no cabía en ningún lado. Durante su viaje al punto L2, se fue desplegando pieza por pieza en una danza súper delicada, donde, si un solo motor fallaba, todo el proyecto de $10,000 millones se iba a la basura. Fueron días de nervios de punta para miles de ingenieros, pero lo logró. Se abrió, se enfrió y empezó a mirar. Y lo que vio en esas primeras pruebas ya era suficiente para dejar a cualquiera con la boca abierta. Estrellas naciendo en guarderías estelares que antes eran solo nubes opacas, galaxias chocando entre sí con una claridad que parece de película de ciencia ficción. Y sobre todo, esa luz roja, profunda, que viene de los confines del espacio-tiempo. Esa luz es la clave de todo. Al entender cómo viaja y cómo se comporta, el web nos está permitiendo medir distancias que antes eran puras suposiciones. Estamos empezando a entender que el tamaño del universo no es una cifra fija que puedas escribir en un pizarrón y ya. Es algo dinámico, algo que depende de qué tanto podamos ver y de qué tan rápido se esté alejando de nosotros. El web nos está dando las reglas del juego actualizadas. Nos está enseñando que el universo es un lugar mucho más poblado y ruidoso de lo que la soledad del espacio nos hacía creer. Cada vez que el espejo dorado capta un destello infrarrojo, estamos un paso más cerca de entender que nuestra pequeña burbuja, la que llamamos universo observable, es solo una fracción ridícula de la inmensidad total. La tecnología del web es el puente entre nuestra ignorancia y una nueva era de descubrimiento. No es solo un telescopio, es el recordatorio de que, aunque somos unos seres diminutos, viviendo en un planeta pequeño, tenemos la capacidad de construir máquinas que pueden mirar a la cara a los monstruos del pasado cósmico. Estamos usando el infrarrojo para iluminar los rincones más oscuros de la creación, y lo que estamos encontrando ahí es tan grande y tan imponente que apenas estamos empezando a procesarlo. El tamaño real del universo está empezando a asomarse a través de ese ojo de oro, y la neta, lo que viene, nos va a cambiar la forma de ver la vida para siempre. Porque una vez que ves lo que hay ahí afuera, ya no hay vuelta atrás. El cosmos ya no se siente tan vacío. Se siente como un lugar lleno de posibilidades que apenas estamos aprendiendo a leer. Para valorar de verdad el salto tan tremendo que acabamos de dar con el web, tenemos que echar un vistazo hacia atrás, a ese tiempo que ahora parece lejano, pero que fue el que cimentó todo lo que creíamos saber. Antes de que el espejo dorado llegara a patear el avispero, nuestra visión del cosmos estaba definida casi por completo por un héroe que ya está medio viejito, pero que se la rifó como los grandes: el telescopio espacial Hubble. Por más de 30 años, el Hubble fue nuestro único par de ojos confiable en la oscuridad del espacio profundo. Y la neta, lo que nos enseñó en su momento fue tan impactante que pensamos que ya lo habíamos visto casi todo. Estábamos bien instalados en una zona de confort científica, convencidos de que el mapa del universo ya tenía sus fronteras bien dibujadas y que solo era cuestión de rellenar los detalles.
Todo este rollo de hasta dónde podemos ver tuvo un punto de quiebre famosísimo en 1995. En ese entonces, un tipo llamado Robert Williams, que era el mero del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, decidió hacer algo que a muchos de sus colegas les pareció una pérdida de tiempo monumental y hasta un desperdicio de dinero. Williams propuso apuntar el Hubble a un pedacito de cielo cerca de la Osa Mayor que, según todos los mapas, estaba completamente vacío. No había estrellas, no había nebulosas, no había absolutamente nada más que negro profundo. La idea era dejar el telescopio mirando ese vacío durante 10 días seguidos, acumulando luz de la nada. Muchos le decían: «Oye, Robert, vas a gastar tiempo valiosísimo de un equipo multimillonario para sacarle una foto a la oscuridad. ¿Qué te pasa?». Pero él se mantuvo firme, y por pura curiosidad científica, se aventó el tiro. Lo que salió de esa placa fotográfica, después de procesar los datos, dejó al mundo con la boca abierta y se conoció como el campo profundo del Hubble. En ese pedacito de cielo donde jurábamos que no había nada, aparecieron de repente más de 3000 galaxias. Eran puntitos de luz, espirales, manchas borrosas, cada una conteniendo miles de millones de estrellas. Fue un golpe de realidad brutal. Nos dimos cuenta de que el universo estaba mucho más atascado de cosas de lo que nuestra soberbia nos permitía imaginar. Pero, y aquí es donde está el truco, esas galaxias que el Hubble encontró en lo más profundo del espacio tenían una característica muy particular que se convirtió en el pilar de nuestra cosmología por décadas. Se veían chiquitas, todas desparramadas y bien caóticas. Basándonos en esas imágenes, los científicos armaron una historia que sonaba muy lógica. Dijeron: «Miren, las galaxias que están cerca de nosotros, como la Vía Láctea o Andrómeda, son grandes, bonitas y tienen formas espirales bien definidas, porque han tenido miles de millones de años para crecer y ordenarse. Pero esas galaxias que el Hubble ve allá a lo lejos, que son las más viejas que podemos detectar, son como bebés cósmicos». La teoría era que el universo temprano era un lugar de puro relajo, donde pequeñas nubes de gas apenas se estaban juntando para formar las primeras estrellas, y que esas estrellas tardaban muchísimo tiempo en agruparse para formar galaxias de verdad. Según este modelo, que llamamos el modelo estándar, el universo tiene 13.800 millones de años, y en los primeros cientos de millones de años no debería haber habido nada grande. Era la era de las galaxias enanas y feas. Ese fue nuestro límite durante mucho tiempo. El Hubble nos marcó la cancha y nos dijo que el borde de lo que podíamos ver estaba ahí, en esas manchitas de luz tenue y desorganizada. Nos sentíamos muy salsas porque pensábamos que ya habíamos entendido el ritmo de crecimiento del cosmos. Creíamos que el tamaño del universo observable estaba limitado por esa luz que apenas alcanzaba a llegar a nosotros desde el amanecer cósmico. Pero había un problema técnico que siempre estuvo ahí, una piedrita en el zapato que los astrónomos trataban de ignorar o de resolver con puras matemáticas. El Hubble tenía un tope físico. Como el Hubble ve principalmente luz visible, llegaba un punto en que ya no podía ver más atrás en el tiempo. Para que me entiendas, imagínate que estás tratando de ver un barco que se aleja en el horizonte durante un atardecer. Conforme el barco se aleja, la luz que refleja se vuelve más débil y más roja debido a la bruma y a la distancia. Llega un momento en que el barco sigue ahí, pero tus ojos ya no tienen la capacidad de captar la luz que emite porque se ha vuelto demasiado tenue o ha cambiado de color. Eso le pasaba al Hubble. Debido a la expansión del universo, la luz de las galaxias más lejanas se estira tanto que se sale del rango de lo que el Hubble puede detectar. Se vuelve infrarroja. Así que, por definición, el Hubble estaba ciego ante cualquier cosa que estuviera más allá de ese muro de luz estirada. Nosotros, en nuestra limitada visión, tomamos esa ceguera del Hubble como si fuera el final del camino. Pensamos: bueno, si el Hubble ya no ve nada más allá, es porque probablemente ahí es donde empezó todo. En una especie de sopa primordial oscura,
donde apenas se estaban prendiendo los primeros focos. Establecimos que el universo observable era una burbuja de cierto tamaño y que más allá de eso, solo estaba el eco del Big Bang, esa radiación de fondo de microondas que es como el ruido estático de una televisión vieja. Estábamos muy cómodos con esa idea. Los libros de texto se imprimieron con esa cifra: 13.800 millones de años de historia, empezando desde la nada, pasando por unas galaxias chiquitas y mugrosas, hasta llegar a la majestuosidad que vemos hoy. Pero el Hubble, a pesar de ser un guerrero, nos estaba dando una visión sesgada. Era como tratar de entender la historia de la humanidad, viendo solo fotos de niños de primaria y asumiendo que antes de eso no existía nada más que bebés en pañales. Nunca nos pusimos a pensar seriamente en la posibilidad de que, ocultas tras esa cortina de luz infrarroja que el Hubble no podía traspasar, hubiera cosas que no encajaran con nuestro cuento de hadas científico. Había una especie de arrogancia intelectual en creer que lo que el Hubble no veía simplemente no existía o no era importante. Hasta el año 2021, ese era el consenso. El universo tenía un tamaño dictado por la velocidad de la luz y una edad dictada por nuestras observaciones de esas galaxias lejanas y desordenadas. Si alguien hubiera dicho en una conferencia de astronomía en el 2015 que íbamos a encontrar galaxias gigantescas y supermaduras en una época donde el universo apenas estaba gateando, probablemente le hubieran dicho que se fuera a dormir o que dejara de leer ciencia ficción. El modelo era sólido, las matemáticas cuadraban, o eso creíamos, y el Hubble era nuestra máxima autoridad. Ese límite anterior era una frontera mental tanto como física. Nos daba seguridad saber que el cosmos seguía unas reglas de crecimiento lógico, muy parecido a cómo crecen los seres vivos, de lo simple a lo complejo, de lo pequeño a lo grande. El Hubble nos confirmó lo que queríamos ver. Nos mostró un universo que parecía tener sentido, pero en el fondo, los científicos más picudos sabían que había algo que no terminaba de amarrar. Había ciertas discrepancias en la velocidad a la que se expandía el universo, algo que llamamos la tensión de Hubble, que sugería que nuestras mediciones podrían estar mal. Pero mientras no tuviéramos una herramienta mejor, el Hubble seguía siendo la ley. Nadie se imaginaba que, en cuanto el James Webb abriera su ojo dorado y apuntara hacia esas mismas zonas vacías que el Hubble había explorado, lo que íbamos a ver no eran bebés cósmicos, sino gigantes que no deberían existir. Estábamos a punto de darnos cuenta de que habíamos estado viviendo en una burbuja de ignorancia bien decorada. El límite que el Hubble nos marcó no era el borde del universo, era simplemente el borde de nuestra capacidad de ver. Y cuando ese borde se rompió, toda nuestra concepción del tamaño, la edad y la evolución de todo lo que existe se vino abajo como un castillo de naipes. Lo que creíamos que era el final del mapa resultó ser apenas la primera página de un libro mucho más gordo y complicado que apenas estamos empezando a hojear. El universo no era ese lugar ordenado y predecible que el Hubble nos dibujó. Era algo mucho más salvaje, antiguo y sobre todo, inmenso. Y aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque en cuanto los primeros paquetes de datos del James Webb empezaron a bajar a la Tierra, la comunidad científica se quedó en un silencio sepulcral, de esos que te ponen los pelos de punta. No fue un momento de ¡eureka! Y celebración inmediata con champaña. Fue más bien un momento de a ver, espérate, algo aquí está muy mal. Esto no tiene sentido. Un grupo de astrónomos, liderados por tipos como Ivo Labbé, se pusieron a revisar unas imágenes de lo que llamamos el amanecer cósmico, una época que se sitúa apenas entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Para que te des una idea, en la escala de la vida del universo, eso es como si estuviéramos viendo fotos de un bebé que apenas tiene unos días de nacido. Lo que encontraron en esas fotos fueron 6 puntitos rojos,
brillantes y definidos. Al principio, pensaron que era un error del software o que tal vez eran estrellas que se habían colado en la toma, o incluso galaxias más cercanas que se veían raras por algún efecto óptico. Pero tras limpiar los datos y volver a checar una y otra vez, la realidad les soltó un periodicazo en la cara. Eran galaxias masivas. Y cuando digo masivas, no estoy exagerando. Estas cosas tienen tanta masa como nuestra propia Vía Láctea, pero apiñada en un espacio mucho más chico. Fue ahí donde nació el apodo que hoy le da pesadillas a los cosmólogos: las quebradoras de universo, o Universe Breakers. ¿Por qué este nombre tan dramático? Pues porque, según todas las leyes de la física que veníamos cargando desde hace un siglo, esas galaxias simplemente no deberían existir. Es físicamente imposible, bajo el modelo actual, que en tan poquito tiempo el universo hubiera tenido la capacidad de juntar tanta materia en un solo lugar. Haz de cuenta que entras a una guardería, esperas ver a puros bebés gateando y de repente, en una de las cunas, te encuentras a un tipo de 2 metros, con barba, traje y corbata, leyendo el periódico. No hay forma de que ese adulto haya crecido ahí en tan solo unos meses. Eso es exactamente lo que el web nos mostró. Adultos galácticos viviendo en una época donde solo debería haber bebés recién nacidos. Para que entiendas la magnitud de la bronca, hay que hablar de cómo se supone que se forman las galaxias. Según la teoría que todos aceptábamos, después del Big Bang, el universo era una sopa caliente de partículas que se fue enfriando. Con el tiempo, la gravedad empezó a jalar el gas y la materia oscura para formar las primeras estrellas. Estas estrellas eran monstruos de puro hidrógeno que vivían rápido y morían joven, y poco a poco sus restos se iban juntando para formar galaxias pequeñas, irregulares y medio deshechas. Se suponía que para llegar a tener una galaxia madura, con miles de millones de estrellas y una estructura sólida, tenían que pasar miles de millones de años de choques, fusiones y evolución lenta. Pero el web llegó y nos dijo: fíjense que no, aquí hay 6 galaxias que ya terminaron su proceso de crecimiento cuando el universo apenas estaba empezando. Esto no es solo un detalle curioso, es una crisis en toda la extensión de la palabra. Si esas galaxias están ahí, significa que nuestra receta para cocinar un universo está mal, o los ingredientes no son los que pensábamos, o el horno calienta mucho más rápido de lo que creíamos, o de plano, el reloj está mal calculado. Estas quebradoras de universo son tan brillantes y tan pesadas que, si sumas la masa de todas las estrellas que contienen, te das cuenta de que en esa época el universo no debería haber tenido suficiente materia normal disponible para crearlas. Es como si trataras de hacer 10 pasteles gigantes y solo tuvieras 1 kilo de harina. Las cuentas simplemente no salen. No importa cómo le hagas. La neta, el impacto de este descubrimiento ha sido tan fuerte que muchos científicos empezaron a dudar de sus propios instrumentos. A lo mejor el web está mal calibrado, decían algunos con la esperanza de no tener que tirar sus libros de texto a la basura. Pero no, el web está funcionando de maravilla. Lo que estamos viendo es una realidad cruda que nos dice que el universo temprano era mucho más eficiente para crear orden del caos de lo que jamás imaginamos. Estas galaxias son densas, están atascadas de estrellas viejas, lo cual es otra locura, porque ¿cómo diablos les dio tiempo de envejecer? Y se ven tan estables que parecen haber estado ahí desde siempre. Imagínate la cara de los investigadores que pasaron toda su vida defendiendo el modelo estándar de la cosmología. Ese modelo, que llamamos Lambda CDM, es como la columna vertebral de nuestra comprensión del espacio. Nos dice cuánta materia oscura hay, qué tan rápido se expande todo y cómo se agrupan las galaxias. Y de repente, llega un telescopio nuevo y en sus primeras semanas de chamba encuentra algo que le da una patada a esa columna vertebral. Si esas galaxias son lo que parecen ser, entonces
el modelo estándar está herido de muerte. No se trata de hacerle un ajuste pequeño. Se trata de que a lo mejor tenemos que replantearnos si entendemos qué es la gravedad o cómo funciona la materia oscura en las distancias largas. Y aquí es donde el tema del tamaño real del universo se vuelve algo personal. Si el universo fue capaz de crear estas estructuras tan rápido, ¿qué más hay allá afuera que no hemos visto? Si el mapa que teníamos nos decía que en esa zona solo había neblina y resulta que hay ciudades enteras, entonces el tamaño de lo que ignoramos es infinitamente más grande de lo que pensábamos. Estamos hablando de que el universo observable podría ser solo la punta del iceberg de una estructura mucho más antigua y masiva. Algunos teóricos, tratando de salvar los muebles, han empezado a proponer ideas que antes sonaban a locura. Dicen que tal vez el universo no tiene 13.800 millones de años, sino que podría tener el doble, unos 26.000 millones. Si el universo fuera así de viejo, entonces sí habría tiempo suficiente para que esas galaxias crecieran y se volvieran los monstruos que el Webb detectó. Pero claro, decir que el universo es el doble de viejo de lo que pensábamos es como decir que tu papá no tiene 50 años, sino 100. Cambia absolutamente toda la historia de la familia, todas las fechas de los cumpleaños y todos los recuerdos que tenías. Lo que el Webb ha hecho con estas galaxias imposibles es quitarnos la venda de los ojos. Nos ha demostrado que el cosmos no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras teorías bonitas y ordenadas. El universo es mucho más salvaje, mucho más precoz y mucho más misterioso. Cada vez que miramos esas manchas rojas en las imágenes del Webb, estamos viendo algo que no debería estar ahí. Y sin embargo, ahí está, brillando con una intensidad que nos desafía a ser más humildes. La existencia de estas quebradoras de universo es el primer capítulo de una nueva era en la astronomía. Ya no estamos solo midiendo distancias, estamos tratando de entender cómo es que el tiempo mismo parece haberse portado de forma distinta en los inicios de todo. No es solo que el universo sea más grande de lo que pensábamos, es que su capacidad de crear complejidad es mucho mayor de lo que nuestra lógica permitía. Estamos ante un cosmos que no solo es vasto en espacio, sino que es increíblemente denso en sorpresas que nos obligan a admitir que, a pesar de toda nuestra tecnología, seguimos siendo unos aprendices tratando de descifrar un idioma que apenas empezamos a escuchar. Estas galaxias son el grito del universo diciéndonos que el mapa que dibujamos es apenas un boceto mal hecho en una servilleta y que la verdadera realidad es mucho más imponente de lo que cualquier ser humano se atrevió a imaginar. Esto nos mete de lleno en lo que los científicos ya llaman, sin pelos en la lengua, la crisis de la cosmología. Y es que, la neta, lo que estamos viviendo es el equivalente a que un día te despiertes y te digan que todo lo que aprendiste en la escuela sobre la historia de tu país está mal, que los héroes no eran héroes y que las fechas ni siquiera coinciden. El famoso modelo estándar, ese que los astrónomos llaman lambda CDM para sonar muy acá, es el conjunto de reglas que nos decía cómo funcionaba todo, cuánta materia oscura hay, cómo la energía oscura empuja el espacio y, lo más importante, qué tan rápido ha crecido el universo desde aquel chispazo inicial. Pero con los datos del Webb sobre la mesa, ese modelo está empezando a crujir como una casa vieja en medio de un terremoto. La bronca principal es que nuestras matemáticas y nuestras observaciones ya no se llevan bien, ya no se hablan. Por un lado, tenemos una teoría que dice que el universo tiene 13.800 millones de años, una cifra que se calculó con una precisión que nos hacía sentir muy orgullosos. Pero por otro lado, el Webb nos está enseñando objetos que, para existir, necesitarían mucho más tiempo del que el universo supuestamente les ha dado. Es un callejón sin salida. Si las galaxias están ahí y el tiempo no alcanza para que se hayan formado, entonces algo en nuestra ecuación básica está bien chueco. Y aquí es donde la comunidad científica se divide.
Unos dicen que hay que ajustar un poquito la teoría, y otros, los más bravos, dicen que hay que tirarlo todo a la basura y empezar de cero. Una de las propuestas que más ruido está haciendo, y que antes de que el web despegara sonaba a pura locura de ciencia ficción, es la idea de que el universo es muchísimo más viejo de lo que pensábamos. Hay un profesor de la Universidad de Ottawa, Rajendra Gupta, que se aventó una propuesta que dejó a todos con el ojo cuadrado. Él sugiere que el universo podría tener 26.700 millones de años. Casi el doble. Gupta no se sacó la cifra de la manga, nada más porque sí. Él mezcló teorías viejas que ya nadie pelaba, como la de la luz cansada de Fritz Zwicky, con las observaciones más nuevas. Su argumento es que la luz, al viajar por distancias tan brutales, va perdiendo energía de una forma que nos hace creer que el universo es más joven y que se expande de cierta manera, cuando en realidad lo que estamos viendo es un cosmos mucho más antiguo y maduro. Si Gupta tiene razón, el problema de las quebradoras de universo se resuelve de un plumazo. Si el universo tiene 26.000 millones de años, entonces esas galaxias gigantescas tuvieron todo el tiempo del mundo para formarse, chocar, crecer y estabilizarse. Ya no serían bebés con barba, sino adultos normales en un universo que simplemente es más viejo de lo que nuestra soberbia nos permitió ver. Pero claro, aceptar esto no es cualquier cosa. Si cambias la edad del universo, cambias todo. Cambias la velocidad de la luz, cambias la constante de gravitación, cambias la forma en que entendemos la evolución de las estrellas. Es un efecto dominó que no deja títere con cabeza. Por eso, muchos científicos se resisten. Es más fácil tratar de arreglar una tubería rota que reconstruir toda la ciudad. Pero el problema no se queda solo en la edad, sino en el tamaño real que esto implica. Tienes que entender que el tamaño del universo que podemos ver, lo que llamamos el universo observable, depende directamente de dos cosas: de cuántos años tiene el cosmos y de qué tan rápido se ha estirado. Si el universo es el doble de viejo, entonces la luz ha tenido el doble de tiempo para viajar hacia nosotros desde lugares mucho más remotos. Eso significaría que el universo real, el que está más allá de lo que nuestros telescopios pueden alcanzar, es una monstruosidad inconcebiblemente más grande de lo que nos decían los libros. Estaríamos hablando de que nuestra burbuja de realidad es apenas un granito de arena en una playa que no tiene fin. Otra posibilidad que se está barajando en esta crisis es que el universo no sea necesariamente más viejo, sino que su crecimiento inicial fue un relajo total que no entendemos. A lo mejor, en los primeros instantes, hubo algo llamado energía oscura temprana que le metió un acelerón al cosmos que no habíamos tomado en cuenta. Esto habría permitido que la materia se agrupara a una velocidad de locos, formando galaxias en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Pero de nuevo, esto es meterle parches a una teoría que ya se ve muy remendada. Es como si a un carro viejo que ya no camina le pusieras un motor de jet. A lo mejor arranca, pero lo más probable es que se despedace en el camino. Lo que está pasando ahorita en los pasillos de las universidades y en los centros de investigación es una mezcla de emoción y miedo. Emoción porque, como decía Carl Sagan, estamos ante algo maravilloso que espera ser conocido. Miedo porque a nadie le gusta admitir que ha estado equivocado por décadas. La crisis de la cosmología nos está obligando a ser humildes. Nos está diciendo que, a pesar de que tenemos robots en Marte y telescopios de oro en el espacio, todavía somos como hormigas, tratando de entender cómo funciona un aeropuerto. Vemos las luces, escuchamos los motores, pero no tenemos ni idea de a dónde van los aviones ni quién los maneja. Esta tensión entre lo que vemos y lo que creemos saber es lo que empuja a la ciencia hacia adelante. El James Webb no se construyó para confirmar lo que ya sabíamos. Se construyó para ponernos a prueba, para sacarnos de nuestra zona de confort
y obligarnos a mirar más allá de nuestras narices. Si el modelo estándar está mal, no es el fin del mundo, es el comienzo de una nueva física. A lo mejor estamos a punto de descubrir una nueva fuerza de la naturaleza o una propiedad del espacio-tiempo que ni siquiera tiene nombre todavía. La neta, es un momento increíble para estar vivo y ponerle atención a estas cosas. Estamos viendo en tiempo real cómo se cae un imperio de ideas y cómo empieza a levantarse otro. Ya no podemos decir con seguridad que el universo tiene 13.800 millones de años y quedarnos tan tranquilos. Esa cifra, que antes era una verdad absoluta, ahora es solo una hipótesis que está siendo bombardeada por la realidad de esas galaxias imposibles. El tamaño real del universo se nos está escapando de las manos, volviéndose cada vez más grande, más viejo y más complejo. Y mientras los genios de la física se pelean con las pizarras llenas de ecuaciones, el web sigue ahí arriba, en el frío absoluto, mandando más y más fotos. Cada imagen nueva es un clavo más en el ataúd de la cosmología vieja o un ladrillo para la nueva. Lo que sí es un hecho es que ya no podemos dar nada por sentado. El universo nos acaba de dar una lección de humildad y nos ha recordado que Él no sigue nuestras reglas. Nosotros somos los que tenemos que aprender las suyas. La crisis está aquí y lejos de ser algo malo, es la invitación más grande que hemos recibido para redescubrir el cosmos desde cero, con los ojos bien abiertos y la mente lista para lo imposible. Porque al final del día, si el universo resulta ser el doble de viejo y miles de veces más grande, lo único que significa es que hay mucho más espacio para la aventura y para el misterio. Y eso, la verdad, está bien cañón. Si ya de por sí estábamos bien sacados de onda con el tema de la edad del universo y esas galaxias que aparecieron de la nada para rompernos la cabeza, agárrense, porque ahora entramos a uno de los desmadres más grandes de la ciencia moderna. Se llama la tensión de Hubble, y aunque el nombre suene a algo muy técnico y aburrido, la neta es que es el equivalente a que dos de tus mejores amigos te cuenten la misma historia, pero con finales totalmente distintos, y te des cuenta de que los dos están diciendo la verdad. Se trata de la velocidad a la que se está expandiendo el universo, y aquí es donde el James Webb vino a confirmar que, efectivamente, tenemos un problema muy gordo que no sabemos cómo resolver. Para entender esto, primero hay que aceptar una idea que a veces cuesta trabajo digerir. El universo no es un lugar estático. No es una caja donde las cosas están ahí puestas y ya. El espacio mismo se está estirando, como si fuera la superficie de un globo que alguien está inflando sin parar. Edwin Hubble, hace ya casi un siglo, se dio cuenta de que las galaxias se alejan de nosotros y que mientras más lejos están, más rápido corren. Esa velocidad de escape es lo que llamamos la constante de Hubble. El problema es que, dependiendo de cómo la midas, te da un número diferente, y esa diferencia es la que nos está diciendo que el tamaño real del universo podría ser mucho más bestial de lo que imaginamos. Hay dos formas principales de medir qué tan rápido se infla el globo cósmico. La primera es mirando al pasado remoto, casi al principio de todo. Los científicos usan el satélite Planck para ver el fondo cósmico de microondas, que es como el eco de calor que quedó después del Big Bang. Es como si tomaras una foto de un bebé y, usando las leyes de la física, trataras de calcular qué tan alto va a ser cuando cumpla 40 años. Según este método, el universo se expande a unos 67 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. Es un número sólido, muy elegante, y durante mucho tiempo pensamos que esa era la verdad absoluta. Pero luego tenemos el segundo método, que es mirar lo que está pasando ahorita mismo cerca de nosotros, en el universo local. Para esto usamos lo que llamamos la escalera de distancias cósmicas. Haz de cuenta que vas poniendo balizas o faros en el mar para saber a qué distancia estás de la costa.
Usamos unas estrellas que parpadean llamadas cefeidas y unas explosiones brutales de estrellas muertas llamadas supernovas tipo Ia. Al medir estas distancias y ver qué tan rápido se alejan, el número que sale es de unos 73 kilómetros por segundo. Y aquí es donde empieza la bronca. 67 contra 73. Parece una diferencia chiquita, pero en la escala del universo es un abismo. Es como si dos GPS te dieran rutas que terminan en ciudades diferentes. Antes de que llegara el web, muchos científicos decían, bueno, seguramente el Hubble, el telescopio viejito, se está equivocando un poco porque sus cámaras no son tan precisas o porque el polvo estelar le estorba. Había una esperanza, medio secreta, de que cuando el Webb apuntara sus espejos de oro a esas mismas estrellas, nos dijera que el Hubble estaba mal y que el número de verdad era el 67, para que todo volviera a tener sentido. Pero, oh sorpresa, el Webb hizo la chamba, limpió las imágenes, eliminó el ruido del polvo y confirmó que el Hubble tenía razón. Las mediciones locales son correctas. El universo se está expandiendo más rápido de lo que nuestras teorías sobre el inicio de los tiempos predicen. Esto nos deja en una posición muy incómoda. Si el universo se expande más rápido de lo que dice el modelo basado en el Big Bang, significa que hay algo que no estamos viendo, una fuerza o una propiedad del espacio que le está metiendo el acelerador al cosmos. Y aquí es donde el tema del tamaño real se vuelve una locura. Si el universo se expande a una velocidad mayor, la distancia a la que se encuentran los objetos que ya no podemos ver es muchísimo más grande. Piensa en esto. La luz tiene un límite de velocidad, pero el espacio mismo no. El espacio puede estirarse más rápido que la luz. Eso significa que hay galaxias allá afuera que se están alejando de nosotros tan rápido que su luz nunca, jamás, nos va a alcanzar. Si la constante de Hubble es más alta, como dice el Webb, entonces la burbuja de lo que podemos observar es solo una fracción minúscula de lo que realmente existe. Imagínate que estás en medio de un océano infinito, en una balsa. Solo puedes ver hasta donde llega el horizonte. Si el océano se estira despacio, pues tu horizonte es de cierto tamaño. Pero si el océano se estira a toda velocidad, las cosas que estaban cerca de tu horizonte desaparecen de tu vista en un instante. El hecho de que la expansión sea más rápida de lo esperado implica que el universo global, el que está detrás de ese horizonte de luz, es inconcebiblemente más vasto. Algunos cálculos sugieren que el universo real podría ser cientos, miles o hasta trillones de veces más grande que la parte que vemos, o incluso podría ser infinito. La tensión de Hubble no es solo una pelea de números entre astrónomos nerds, es una grieta en nuestra comprensión de la realidad. Si el Webb confirmó que los dos números están bien, entonces lo que está mal es nuestra comprensión de cómo funciona la expansión. A lo mejor la energía oscura, esa cosa misteriosa que empuja el universo, no es constante. A lo mejor cambia con el tiempo, o tiene comportamientos que ni siquiera hemos soñado. Si la expansión ha ido cambiando de ritmo, el mapa que tenemos del universo es como un dibujo hecho por alguien que no sabe que la Tierra es redonda. Estamos viendo una parte plana y pequeña, pensando que es todo lo que hay. Lo que el Webb ha hecho es quitarnos la red de seguridad. Ya no podemos decir que las mediciones están mal para dormir tranquilos. Ahora tenemos que aceptar que el universo está creciendo de una forma que desafía nuestra lógica. Y mientras más rápido crece, más grande se vuelve esa parte invisible que nunca podremos tocar ni fotografiar. Es una sensación de vértigo cósmico. Estamos atrapados en una burbuja de luz que se está quedando pequeña comparada con la inmensidad que se expande a nuestro alrededor. Cada segundo que pasa, el universo real le gana terreno a lo que podemos conocer. Esta discrepancia nos obliga a repensar la geometría misma del cosmos. Si la expansión es tan acelerada, ¿qué significa eso para el destino final de todo? ¿Se va a desgarrar el espacio algún día?
¿O es que el universo es tan grande que lo que vemos es apenas un suspiro en una tormenta eterna? El Webb, con su precisión milimétrica, nos ha puesto frente a un espejo que nos devuelve una imagen que no reconocemos. Nos dice que el cosmos es más dinámico, más rebelde y, sobre todo, mucho más extenso de lo que cualquier ecuación en un pizarrón puede contener. La tensión de Hubble es el recordatorio de que todavía estamos en pañales cuando se trata de entender el tamaño real de las cosas. No es solo medir con una regla, es entender el ritmo al que la regla misma se está haciendo más larga. El Webb ha validado el misterio, le ha dado un sello de autenticidad a nuestra confusión. Y aunque parezca frustrante no tener una respuesta clara, la neta es que es emocionante. Significa que el universo todavía tiene secretos guardados bajo la manga y que la realidad es mucho más ancha y profunda de lo que nos contaron. Estamos viviendo el momento en que la frontera de lo conocido se expande, no porque veamos más, sino porque finalmente entendemos lo mucho que nos falta por ver. El tamaño del universo ya no es un dato estadístico, es un desafío a nuestra imaginación que el Webb acaba de hacer mucho más grande. Llegamos a un punto donde hay que separar las manzanas de las peras, porque aquí es donde la mayoría de nosotros nos hacemos bolas. Cuando escuchamos en las noticias o leemos en Internet que el universo tiene cierto tamaño, casi siempre nos están hablando del universo observable. Pero, ¿qué onda con lo que no podemos ver? La neta, es aquí donde la escala de la realidad se vuelve algo que apenas podemos procesar sin que nos dé un poquito de vértigo. Gracias a lo que el James Webb está desenterrando, esa distinción entre nuestra burbuja de luz y el universo global se ha vuelto la pregunta del millón. Para entender el tamaño real de todo, primero hay que aceptar que vivimos dentro de un límite físico que no podemos cruzar, no porque nos falte motor, sino porque la luz misma tiene un tope de velocidad. Haz de cuenta que estás en medio de un campo gigantesco en una noche cerradísima, sin una sola nube, y traes una linterna en la mano. Cuando la prendes, solo puedes ver hasta dónde llega el haz de luz. Lo que alcances a iluminar es tu universo observable. Pero eso no significa que donde termina la luz de tu linterna se acabe el mundo. Sabes perfectamente que el campo sigue, que hay árboles, a lo mejor una barda o un cerro más allá, pero simplemente no los ves porque la luz no ha llegado hasta allá o no tiene la fuerza para regresar a tus ojos. Bueno, pues el universo funciona igual. El universo observable es esa esfera de luz que ha tenido tiempo de viajar desde el origen de todo hasta nuestros telescopios. Son unos 93.000 millones de años luz de punta a punta. Una cifra que ya de por sí suena a broma de lo grande que es. Pero eso es solo nuestra parcela, nuestro pedacito de jardín. El universo global, el todo absoluto, es lo que está más allá de ese horizonte. Y aquí es donde el James Webb está metiendo presión. Al encontrar galaxias tan maduras y tan pesadas en el borde mismo de lo que podemos ver, nos está diciendo que la estructura del cosmos no se está desvaneciendo conforme llegamos al límite. Al contrario, parece que el universo sigue estando igual de atascado de cosas allá afuera, en lo invisible. Esto sugiere que lo que no vemos es muchísimo más vasto de lo que nos atrevíamos a calcular. Si el universo fuera una alberca olímpica, el universo observable sería apenas una gota de agua flotando en el centro. Lo que el Webb nos está confirmando indirectamente es que el mapa total es ridículamente más grande que el croquis que tenemos en la mano. ¿Y por qué no podemos verlo todo? Aquí entra otra vez el tema de la expansión que platicábamos. El espacio se está estirando tanto y tan rápido que las galaxias que están muy lejos se alejan de nosotros a velocidades superiores a la de la luz. Ojo, no es que las galaxias viajen como cohetes rompiendo las leyes de Einstein. Es el espacio entre ellas y nosotros el que crece. Es como si estuvieras tratando de correr hacia alguien en una caminadora que va al triple de tu velocidad máxima. Por más que le eches ganas, nunca vas a llegar. Y de hecho,
Cada vez vas a estar más lejos. Esas galaxias invisibles ya se fueron para siempre. Su luz nunca nos va a alcanzar, lo que significa que el universo global está lleno de lugares que son, por definición, incognoscibles para el ser humano. La pregunta que le quita el sueño a los cosmólogos ahora es: ¿qué tan grande es esa parte que no vemos? Si usamos las matemáticas que el Webb está ayudando a refinar, las respuestas son para volarse la tapa de los sesos. Algunos modelos sugieren que si el universo es plano, una propiedad geométrica que parece confirmarse, entonces podría ser infinito. ¡Infinito! Eso significa que no importa cuántos trillones de kilómetros recorras, nunca llegarías a una pared o a un final. Pero incluso si el universo fuera finito, como una especie de esfera gigante, los cálculos más conservadores dicen que el universo global es, por lo menos, 250 veces más grande que la burbuja que podemos ver. Imagínate eso, todo lo que el Hubble y el Webb han fotografiado, todos esos miles de millones de galaxias, son solo el 0.4% de lo que realmente existe. Esta distinción es crucial porque cambia nuestra posición en el cosmos. Ya no somos los habitantes de una burbuja que lo contiene todo. Somos náufragos en un océano que no tiene orillas a la vista. El James Webb, al mirar tan profundo y ver que el universo ya estaba listo y bien armado desde hace 13.000 millones de años, nos da a entender que el proceso de creación fue mucho más masivo de lo que pensábamos. Si hubo tanta materia y tanta energía para crear esas galaxias monstruosas que el Webb encontró en el borde, lo lógico es pensar que esa misma densidad se extiende por el universo global. Estamos hablando de una cantidad de estrellas y planetas que la mente humana simplemente no puede numerar. La neta, pensar en el universo global te hace sentir bien chiquito, pero de una forma diferente. No es solo que seamos un punto azul pálido, es que estamos rodeados de una inmensidad que nos está vedada por las leyes de la física. El Webb es nuestra mejor herramienta para asomarnos por la cerradura, pero la puerta es gigantesca y está cerrada con llave. Lo que estamos descubriendo es que el tamaño real del universo no es una cifra que podamos poner en un libro de texto con total seguridad, sino que es una escala de magnitud que se nos escapa. Si el universo observable ya es un lugar donde te puedes perder para siempre, el universo global es algo que roza lo espiritual de lo grande que es. Y hay algo todavía más loco. Si el universo se sigue expandiendo cada vez más rápido, como confirmó el Webb al validar la tensión de Hubble, nuestro universo observable se está haciendo más pequeño en términos de contenido. Con el paso de los eones, las galaxias que hoy vemos borrosas en el límite van a cruzar el horizonte y van a desaparecer de nuestra vista para siempre. Algún día, en un futuro tan lejano que ni las estrellas van a brillar igual, los habitantes de la Tierra, si es que queda alguien, verán un cielo completamente negro y vacío, porque todo lo demás habrá sido arrastrado por la expansión hacia el universo global invisible. Por eso, lo que está haciendo el Webb ahorita es tan valioso. Estamos en la época dorada donde todavía podemos ver esas señales del pasado, donde todavía podemos medir la frontera entre lo que vemos y lo que intuimos que existe. El tamaño real del universo es una realidad que se nos está escapando de las manos, segundo a segundo. Cada vez que el telescopio capta una galaxia imposible, nos está recordando que somos parte de algo que no tiene límites claros. La distinción entre lo observable y lo global es el recordatorio final de nuestra humildad. Somos una especie que aprendió a medir la luz, pero que vive en un cosmos que es, en su gran mayoría, un misterio oscuro y eterno que nunca vamos a poder tocar. Pero el simple hecho de que podamos saber que ese más allá existe, ya es una victoria tremenda para este puñado de polvo consciente que somos nosotros. El universo es una casa con habitaciones infinitas, y nosotros apenas estamos empezando a gatear por el pasillo principal, maravillados por la luz que entra por debajo de las puertas
que nunca podremos abrir. Después de todo este viaje por el tiempo y el espacio, después de asomarnos a las tripas de galaxias que no deberían existir y de pelearnos con números que no cuadran, nos queda una sensación bien extraña en el pecho. Es una mezcla de emoción pura con una dosis bien fuerte de humildad. La neta, lo que el James Webb ha hecho en este poco tiempo es mucho más que mandarnos fotos bonitas para poner de fondo de pantalla. Lo que ha hecho es obligarnos a aceptar una nueva realidad. Ya no vivimos en el mismo universo que conocieron nuestros abuelos, ni siquiera en el que nosotros mismos estudiamos en la prepa hace apenas unos años. El cosmos se nos volvió más profundo, más complejo y, sobre todo, mucho más misterioso de lo que cualquier mente humana se atrevió a concebir. Estamos, literalmente, reescribiendo el capítulo 1 del Génesis cósmico, y lo que estamos leyendo nos está dejando con la boca abierta. Es curioso cómo funciona la ciencia, ¿no? Pensábamos que el Webb iba a ser la pieza final del rompecabezas, esa que pondríamos con cuidado para decir, listo, ya entendemos todo, pero resultó ser todo lo contrario. El Webb fue la pieza que, al entrar, hizo que todas las demás saltaran por los aires. Nos dimos cuenta de que el rompecabezas es infinitamente más grande y que ni siquiera tenemos todas las piezas en la mesa. Esa idea de que el universo era un lugar bien portado, que crecía a un ritmo predecible y que tenía una edad de 13.800 millones de años, ahora se siente como un cuento infantil. La realidad es mucho más salvaje. Estamos ante un universo que parece haber tenido prisa por nacer, que creó estructuras masivas en un abrir y cerrar de ojos, y que se expande a una velocidad que nos deja atrás, dejándonos atrapados en nuestra pequeña burbuja de luz, mientras el resto de la existencia se aleja hacia lo invisible. Esta nueva realidad nos pega directo en el ego. Por mucho tiempo, nos sentimos muy salsas, creyendo que ya teníamos la medida de todas las cosas. Medíamos el cielo con nuestras reglas de física y pensábamos que el mapa estaba casi completo. Pero el ojo dorado nos vino a decir que somos apenas unos principiantes. Nos enseñó que allá afuera, en lo que antes llamábamos oscuridad, hay monstruos de luz que desafían nuestra lógica. Y eso, lejos de ser algo aterrador, es algo inspirador. Significa que el universo es mucho más rico y tiene muchas más capas de las que imaginamos. No es un lugar vacío y frío, es un escenario vibrante, donde la materia y la energía hacen piruetas que todavía no alcanzamos a entender. Estamos descubriendo que el tamaño real del universo no es solo una cuestión de kilómetros o de años luz, sino de la profundidad de nuestra propia ignorancia y de las ganas que tenemos de superarla. La humildad cósmica de la que tanto hablaba Carl Sagan se siente hoy más real que nunca. Al ver esas galaxias imposibles, esas quebradoras de universo, te das cuenta de que somos una especie pequeñita viviendo en un planeta que es un suspiro en la historia del tiempo. Pero, y aquí está lo bonito, somos una especie que fue capaz de construir una máquina de 10.000 millones de dólares, doblarla como un origami, lanzarla a 1 millón de kilómetros de distancia y usarla para mirar el pasado. Eso dice mucho de nosotros. Aunque el universo sea trillones de veces más grande de lo que pensábamos, y aunque sea mucho más viejo o se mueva de formas que nos rompen la cabeza, nosotros somos la parte del cosmos que se pregunta por qué. Somos el universo, tratando de entenderse a sí mismo. Y esa chamba, la de buscar la verdad aunque nos duela el orgullo, es lo que nos hace grandes en medio de tanta inmensidad. ¿Qué es lo que sigue? Esa es la pregunta que ahora flota en todos los observatorios del mundo. El Webb apenas está empezando. Todavía le quedan años de combustible y de observaciones. Es muy probable que en los próximos meses encontremos galaxias todavía más lejanas, estrellas todavía más viejas y, quién sabe, tal vez señales químicas en las atmósferas de otros planetas
que nos digan que no estamos solos en esta inmensidad. La crisis de la cosmología no se va a resolver mañana. Al contrario, se va a poner más buena. Vamos a necesitar nuevas teorías, a lo mejor una nueva física que logre unir lo que vemos con lo que sabemos. Estamos en ese momento emocionante de la historia donde lo viejo ya no sirve y lo nuevo todavía se está inventando. Es como estar en medio de una revolución, pero una revolución de las ideas, donde las fronteras de lo posible se están moviendo todos los días. La neta, es un privilegio estar aquí para verlo. Imagínate lo que sentirán los científicos del futuro cuando miren hacia atrás, a este inicio de la década de los 20, y digan, ahí fue cuando se dieron cuenta de que no sabían nada. Ese es el motor del progreso. El James Webb nos ha dado el regalo de la duda, y no hay nada más valioso para el conocimiento que una buena duda que te obligue a pensar más allá de lo evidente. El universo real, el global, el que se extiende hasta el infinito, nos está esperando. Y aunque nunca podamos recorrerlo todo, el simple hecho de intentar mapearlo, de tratar de entender su tamaño y su ritmo, nos da un propósito que trasciende nuestra existencia diaria. Ya no podemos ver el cielo nocturno de la misma forma. Ahora sabemos que detrás de cada punto negro hay miles de historias que todavía no nos han contado. Al final del día, el mensaje del Webb es uno de asombro continuo. Nos dice que el universo no es aburrido, que no es un sistema estático que ya se cansó de evolucionar. Al revés, es un lugar dinámico, lleno de sorpresas y de estructuras que nos invitan a seguir explorando. El tamaño real del universo resultó ser tan grande que ni siquiera cabe en nuestras ecuaciones actuales, y eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque un universo pequeño y totalmente comprendido sería un universo muerto, sin misterio. Pero un universo que quiebra nuestras teorías, que nos muestra gigantes donde esperábamos bebés y que se estira más rápido de lo que podemos ver, es un universo vivo, un universo que todavía tiene mucho que decirnos. Así que, la próxima vez que salgas y veas las estrellas, acuérdate de que lo que estás viendo es apenas la portada de un libro que tiene trillones de páginas. Acuérdate de que allá arriba hay un ojo dorado trabajando por nosotros, tratando de descifrar los ecos de un pasado que es mucho más glorioso y complejo de lo que nos contaron. No te sientas mal por ser pequeño. Siéntete orgulloso de ser parte de una especie que tiene la audacia de querer medir el infinito. El universo acaba de revelarnos su tamaño real, o al menos nos dio una pista de que es mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Y eso, la verdad, está bien cañón. Es el recordatorio de que la aventura apenas comienza, y que mientras haya luz que captar y mentes que se atrevan a preguntar, el cosmos seguirá siendo nuestro mayor desafío y nuestra más grande inspiración. El viaje sigue, y lo que viene, estoy seguro, nos va a volver a cambiar la vida. Porque en este universo nuevo, lo único que es seguro es que siempre habrá algo más allá del horizonte esperando a ser descubierto.